Y a esta hora, aquí y ahora, vamos a conversar acerca del Caribe. ¿Cuál será la situación del Caribe con Carlos III como rey del Reino Unido, ¿no? Ya la reina Isabel II tuvo algunas complicaciones en los últimos años en sus relaciones con el Caribe, pero ¿cuál será la situación de Carlos III? ¿Cuál es el Caribe que hereda? ¿Cuáles son los retos que se le presentan? Esto y más lo vamos a conversar con nuestra próxima invitada. Se trata de la internacionalista Mirna Llonis. Ella es profesora de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y es especialista precisamente en el área del Caribe. Hola Mirna, buen día. Gracias por estar aquí. Buen día y de verdad que agradecida de poderte visitar de nuevo en presencialidad porque todas las otras han sido en virtual. Sí, ¿verdad? Así que esta es la primera después de 2 años y tanto. Así es. Pero bueno, aquí estamos por el Caribe igualmente para conversar. Mira, un reto grande le viene a Carlos III, ¿no? No solamente en el Caribe, pero vamos a concentrarnos en el Caribe, vamos a irlo viendo por pedacitos. El hombre no tiene ni la experiencia, ni el carisma, ni el autoritas, ni el apoyo popular que tenía Isabel II, y ya Isabel II tenía problemas en el Caribe. Sí, sin duda que tenía algunos problemas, sin embargo el estilo y digamos el tener todos los años que tenía Isabel II en su reinado hacía que también fuese como una especie de freno diplomático en todas las negociaciones que se dieron durante los años 60 fundamentalmente y luego los años posteriores para la negociación de la independencia de los países que forman parte de esa mancomunidad británica de naciones. Sin embargo, habría que acotar que no son solamente esos países, sino que también, es decir, hay monarquías constitucionales en el Caribe, no solamente por el Reino Unido y por Isabel II y ahora por Carlos III, sino que también tenemos el caso del Reino de los Países Bajos. Sí. Es decir, que la figura de monarquía constitucional tampoco es extraña dentro de la insularidad caribeña, aunque puede parecer extraña para los países latinoamericanos que tienden a hablar, a generalizar de que son democracias, de que hay elecciones, pero se les olvida ese pequeñito detalle de cuál es el sistema de gobierno que aplica. Si bien son independientes desde el punto de vista de su administración y el ejercicio de ciertas competencias soberanas, no es menos cierto que una monarquía constitucional impone a no tener a tu primer ministro en foto y en la cadena de mando, sino que tiene a quien esté en la corona en ese momento, Isabel II hasta hace pocos días y a partir de este momento pues Carlos III. Sin embargo habría que señalar... Que no es muy fotogénico, por cierto. Bueno, Carlos III o el príncipe Carlos ha sido el príncipe Carlos toda la vida. Sí, así es. De manera que con sus altos, con sus bajos, con su bajo perfil o con los escándalos, siempre ha sido el príncipe Carlos. Claro. Y eso creo que bueno, si la gente es coherente, pues no vamos a ver una cosa supremamente distinta a la que hemos estado viendo hasta ahora. Ya su imagen es familiar. Pues. Es familiar sí. Y además de eso, inclusive yo diría que va a ser mucho más introspectivo ahora con el cargo de rey de todo el Reino Unido, ¿no? Porque digamos que se daba algunas ligerezas en términos de declaraciones, que uno podría decir no son muchas, pero que dentro de lo que es el estilo diplomático de la corona británica, pues definitivamente eran como algunos toquetazos sí, que eran poco irreverentes y entonces ahora veremos algo mucho más comedido. Sin embargo, habría que señalar que en el caso del Caribe y justamente por los problemas de salud que venía afrontando Isabel II, muchas de las actividades relacionadas con lo que eran viajes, visitas, conversaciones y algún otro tipo de negociaciones diplomáticas, llamémoslo así, el príncipe Carlos era el representante y de alguna manera había desarrollado cierta familiaridad desde el punto de vista de la presencia de él como representante de la reina Isabel II. Inclusive vimos recientemente una gira que hicieron por el Caribe William y Kate, ¿no? Sí.
Lo que pasa que recordemos que el tema de los príncipes que no están dentro de la línea, para cuando lo hicieron, no estaban dentro de la línea de sucesión, tampoco representan unas visitas que comprometieran en cierta medida negociación de temas, compromisos internacionales, porque no están dentro de sus competencias. Era más un gesto de cordialidad, parte de lo que son, digamos, bueno, quien no quiere venir al Caribe a buscar las playas y en las casas que la corona británica ha tenido en muchísimos otros tiempos. Pero en el caso de Carlos III, antes como príncipe Carlos, estaba justamente delegado por la reina Isabel II para ejercer actos de jefe de Estado. Y eso lo podemos observar en el caso de la independencia de Barbados el año pasado. Es decir, quien estuvo representando y quien recibió, como dirían, la solera de los discursos, que fueron muy comedidos, a pesar de que algunos dirían que fueron duros. Yo creo que fueron muy comedidos los discursos que se hicieron para la independencia de Barbados. Quien estaba allí recibiendo, digamos, despidiéndose como corona británica era Carlos III, en su momento príncipe Carlos, ¿no? Así que bueno, ese... O sea que eso es bueno, porque el hombre tiene una presencia ya ganada. Sí, pues. Lo que pasa que bueno, digamos que el protocolo hace que también se vea como que no tiene ningún tipo de movimiento, no tiene ningún tipo de experiencia. Yo creo que en eso también hay una subestimación o poco conocimiento de lo que han sido los últimos años en el Reino Unido, dada la condición de salud de la propia reina Isabel II, ¿no? Ahora, lejos de eso, sea Carlos III ahora, yo diría que había un freno, llamémoslo así, por el estilo y la prestancia que tenía Isabel II, a pesar de representar a la antigua metrópoli, de representar unos valores de conquista, de representar todo lo que había sido el sistema colonial, además de todo el tema de la esclavitud, que es un tema bastante álgido en el caso del Caribe insular. Y eso, en cierta medida, podría interpretarse que era como el freno a cualquier otro tipo de propuestas que pudiera tener acogida dentro de algunos de los países que hoy en día siguen teniendo una independencia relativa desde el punto de vista republicano, aunque desde el punto de vista monárquico tienen su independencia, ¿no? Entonces, parte de esos países son fundamentalmente los países pequeños, los llamados, ellos los llaman países de insularidad en desarrollo, países más pequeños de insularidad en desarrollo, y que básicamente son los países del Caribe Oriental. Porque uno puede pensar, bueno, tiene que ubicarse uno, para quienes nos escuchan, imaginarse un poco lo que es el rosario de islas que están frente al mapa de Venezuela. Por el lado oriental hay una serie de islas pequeñas, que es lo que se llama ese rosario de islas antes de llegar a Puerto Rico, y que básicamente son los países miembros de la Organización de Países del Caribe Oriental, que están en esa condición, lo cual da también una característica a lo que fue su proceso histórico, ¿no? Es decir, estos países del Caribe Oriental se independizan fundamentalmente después de los 70 y 80. Inclusive tenemos el más reciente caso, que es el de Belice, que está en plena Centroamérica, que fue en el año 82. Independencia bajo monarquía constitucional. Okay, vamos a estar claros en eso. Y la primera oleada que desarrollaron, digamos, unas relaciones durante unos primeros años de monarquía constitucional, pero definitivamente luego hicieron sus reformas internas con todas las negociaciones, porque dentro de una monarquía constitucional, para negociar cualquier tipo de administración, gestión, ejercicio de soberanía, pues no simplemente es negociar con la reina. Recordemos también que esa es una monarquía en donde en un sistema parlamentario y por lo tanto muchas de las acciones y de lo que podían ser esas etapas negociadas la independencia también tenía un papel fundamental el Parlamento, por el Parlamento británico, ¿no? Entonces, en ese sentido, los de la primera oleada, llamémoslo así, que son Guyana, Trinidad, Tobago, el mismo Barbados se considera alguna, pero yo diría que son fundamentalmente Trinidad y Tobago y Guyana, que ascienden en pocos años, antes de entrar los años 70, a ser repúblicas. Pero igualmente se independizaron como
monarquías constitucionales. Y se mantienen dentro de la Mancomunidad Británica. Se mantienen como una cuestión de cortesía, de vínculos históricos, para mantener lo que es la parte de intercambio cultural, por ejemplo, porque fundamentalmente todo el sistema educativo, en cierta medida, y por haber sido excolonias, pero luego por el estatus mismo dentro de la Mancomunidad Británica, pues hay una serie de privilegios que tienen estos países desde el punto de vista educativo. Pueden continuar estudios en Europa sin tener que pasar por una serie de desventajas. Claro, esto fue hasta antes del Brexit. Recordemos que con la salida también del Reino Unido de la Comunidad Europea, pues también hubo que renegociar las condiciones bajo las cuales estos países del Caribe, que se sumaban, digamos, como parte de sus aliados y territorios del reino en la Comunidad Europea, pues tuvieron que hacer una renegociación. Lo hicieron, pero bueno, ese es el punto. Lo cierto es que estos países insulares están en este momento comenzando a emerger las noticias. Yo diría algo así como una efervescencia que parece que uno... no me he fijado muy bien en todas las fechas electorales, que también es importante precisar para quizás contextualizar mejor el por qué la visibilidad en este momento de informaciones sobre negociación de independencia. No es la situación de Jamaica, porque creo que lo habíamos conversado el año pasado y este año también lo señalamos, que esta ola republicana venía siendo manejada no solamente por Barbados, que lo hizo de una manera primaria, sino que detrás venía Jamaica, y de hecho Jamaica lo está haciendo, pero a un ritmo negociado, pausado, haciendo todos sus pasos. Sin embargo, era poco lo que se escuchaba, poco, no quiero decir que no se escuchara, era poco lo que se escuchaba a través de los medios ingleses, pero también hispanos, ahora de anuncios de un programa de independencia a 2, 3 años, como es el caso de Antigua y Barbuda, por ejemplo, pero ya en alguna medida también eso se venía haciendo en el caso de Grenada. El comandante González en San Vicente y las Granadinas lo ha dicho en distintos momentos, pero él, que es tan aguerrido en esto de las reparaciones y tantas otras cosas, no se ha asumido desde el punto de vista de política interna de cada uno de estos países una efectiva negociación para la transición a esa independencia republicana. ¿Por qué? Porque, bueno, no es sencillo ser independiente. Sus beneficios tiene, pues ser. Tiene el beneficio. Quizás uno no pueda decir que es que les están dando dádivas desde el Reino Unido, pero estar dentro del reino supone también poder disfrutar de garantías, ayudas, pero también avales en caso de préstamo, formar parte de lo que es la asistencia oficial para el desarrollo, con privilegios y no tener que pasar por tercera cuenta, la categoría de países insulares. Al convertirse en república tienes que asumir absolutamente todas tus obligaciones. Y hay un punto crítico allí bien significativo, que bueno, con la situación del COVID eso se aumentó, pero el término de cuáles son los ingresos reales que tienen estas economías, que con la pandemia pues se fueron al piso porque dependen fundamentalmente de lo que es el turismo, y aunque hay una cuota agrícola, es mínima en relación a lo que el ingreso por turismo tiene, y más recientemente las inversiones en tecnología, servicios, que justamente por todo lo que ha sido la pandemia también eso los ha impactado fuertemente, a lo que se suma el asunto energético. Ahora el que más está, por lo menos a nivel de medios, planteando la idea de la independencia es... La más reciente fue la de Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda fue el más reciente, yo diría que hace como unos 3 meses, justamente cuando fue la cumbre de mandatarios de la CARICOM, que fue en el mes de julio, hubo algunas informaciones en donde el comandante González de San Vicente y las Granadinas volvió a señalar la necesidad, pero no como que ya lo iban a hacer, sino el retomar el punto de la independencia, sobre todo de estos países del Caribe Oriental. Vale decir, y te voy a anunciar para que nos suene porque son los más cercanos a Venezuela: San Vicente de las Granadinas, Grenada, Dominica, Santa Lucía.
Si a eso le sumas Antigua y Barbuda, pues esos 5 países pues forman parte de lo que han sido los acuerdos de Caracas, de lo que han sido los acuerdos Petrocaribe, pero también son miembros del ALBA. Entonces, han sido pragmáticos hasta ahora porque ninguno de ellos está tirando piedras ni haciendo discursos efervescentes de estos que uno pudiera considerar, pero en todo caso, el anuncio que ha hecho el primer ministro de Antigua y Barbuda a mí me sorprendió honestamente, porque que se hiciera en San Vicente y las Granadinas ya hay un trabajo hecho. Que se hiciera en Santa Lucía también, esa es parte de la pelea que tienen ahí internamente Chastanet con el actual primer ministro. Que se hiciera en Grenada también, porque a pesar de que son muy tradicionales, siempre hay como esa rémora independentista de pelear contra el colonialismo, pero se han mantenido dentro de eso porque también son pragmáticos, vamos a estar claros en esa situación, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuánto de eso va a alimentar algún tipo de alianza, algún tipo de discurso? Pues eso es lo que le espera a Carlos III, ¿no? Sí. Sin embargo, habría que señalar que también para la primer ministro que está recién en funciones. Sí, señor. Bien, porque no es poca cosa estrenar rey y estrenar primera ministra. Exacto, y no es poca cosa porque ella viene justamente del Foreign Office. Ella viene de haber participado en la crisis reciente de finales del año pasado, de las Islas Vírgenes, en donde apresaron al primer ministro, aunque es un primer ministro más disminuido, lo apresaron en Miami, porque estaba conectado con el narcotráfico. Entonces, bueno, eso permite tener una idea de que la situación no va a ser nada sencilla, aunque no va a ser sulfurosa. Yo digo sulfurosa porque no va a ser volátil. Sí, que posiblemente uno está desde el punto de vista latinoamericano como muy ha naturalizado esta verborrea efervescente. Pero fíjate, sin embargo, dentro del estilo británico, esas son negociaciones duras. Pero fíjate que es alentador saber que tanto Carlos III como la nueva primera ministra del Reino Unido pues manejan el tema. Ella por su cargo como prácticamente el equivalente al canciller nuestro, secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, y él porque ya estaba como comisionado pues para representar a la corona en el área del Caribe. O sea, no es ajeno para ninguno de los dos. No, lo que puede resultar complicado es que recordemos que la primer ministro viene del Partido Conservador. Ajá. Bien, además de eso, ella dentro de la Cancillería asumió una posición bastante dura frente al caso justamente de Islas Vírgenes, en donde no dio la posibilidad en una primera entrada de poder negociar, porque bueno, el primer ministro es el primer ministro, pero el resto de esa nación era distinto. Entonces quería básicamente poner al primer ministro desde Londres y sin hacer previas consultas, y eso después, bueno, generó protestas dentro de las proporciones, pero digamos que generó protestas y tuvieron que recoger velas, ¿no? Pero muestra un estilo. Y en el caso de Carlos III, antes Príncipe Carlos, hizo algunas declaraciones que para algunos fueron muy guabinosas en el estilo, latinoamericano, en el acto de independencia de Barbados, porque señaló algo así como que se debía recordar que hubo cosas que no debieron ocurrir, y eso generó alguna discusión interna dentro de Barbados, pero también en Jamaica, que no son cosas que no debieron ocurrir, que se tiene que reconocer que ocurrieron, y que por lo tanto hay una responsabilidad histórica que debe ser asumida. Eso se traduce en una disculpa, ¿no? Eso es lo que está por verse, porque no es tan sencillo. Para uno puede ser sencillo pedir una disculpa, pero para una monarquía, así como para el Papa ha sido difícil pedir disculpas, qué interesante. Una corona también le cuesta pedir disculpas. 1.000.000 de gracias, Mirna. Bueno, gracias. Vamos a tener que seguir conversando porque el tema es complejo, ¿no? Sí, bueno, son varios países y aunque son pequeños, son una vecindad, y yo... Tú sabes que yo para siempre... quienes no nos escucharon aquí, yo estaba con un mapa que traje para justamente ilustrarlo. Yo siempre he cuestionado que a nuestros niños, a nosotros mismos nos enseñaron en las escuelas que Venezuela limita por el norte con el Caribe. Yo digo, mentira.
Exacto. El Caribe es parte del territorio venezolano. Venezuela limita con estados soberanos en el norte, no limita con el Caribe. Sí, los ves lejanos. Yo no limito con Puerto Rico. O los subestimas, porque son islas pequeñitas, entonces las subestimas, sí, ¿no? Lamentablemente es así. Y yo creo que eso es una de las carencias de nuestro sistema educativo. Esa es la reeducación que necesitamos como ciudadanos. 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, Era Mirna Yonis, internacionalista, profesora de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, especialista en el área del Caribe. Se nos fue ya la segunda hora. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más.